Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, este día, esta hora, en el momento que usted lo desee. La intención principal es de que por lo menos la porción de la palabra de Dios le quede grabada en su mente y en su corazón, o si ya está grabada en su mente y en su corazón, simple y sencillamente se reviva esa palabra para que pueda tener efecto, y un efecto espiritual que nos conlleve precisamente a mantenernos en comunión con nuestro bendito Padre Celestial. De entrada, mis hermanos, acompáñenme por favor al libro de Daniel. En el capítulo 1 vamos a leer una pequeña porción, vamos a leer otras porciones del mismo capítulo, y luego me enfoco precisamente en el tema que quiero abordar con cada uno y cada una de ustedes. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Palabra de Dios. Bien, mis hermanos, este día quiero abordar un tema que es de mucha importancia, y vamos a identificar, ¿verdad? Estamos hablando acá, pues, ¿verdad?, de que hay unos jóvenes sustraídos de lo que es esa bendita tierra, ¿verdad?, que es precisamente de la elección que había del reinado de Judá. Y en ese sentido se pedía ciertas características. Recuerde que Judá es parte de la tierra prometida, y que definitivamente había dentro de todo lo que se estaba sustrayendo, secuestrando o sometiendo al cautiverio, pues a la realeza también, ¿verdad? Entonces estos jóvenes pertenecían a esa realeza, y eran personas con las características que el rey estaba perfilando para que fuesen sus siervos. Y es en ese sentido que quiero proyectarme este día a esta palabra, siervo. Pero siervo con S y siervo con C son dos palabras que fonéticamente se escuchan exactamente igual, pero que su significado indiscutiblemente, por ser homófonas, los escuchamos como si fuese lo mismo, ¿verdad? Es decir, cuando usted dice siervo y dice siervo, o sea, pareciera que estamos hablando de la misma palabra, pero reitero o repito, la palabra siervo, no obstante, tiene una misma pronunciación en el sentido comparativo con la palabra siervo con C. Son palabras que definitivamente significan totalmente algo diferente. La palabra siervo significa que es una persona sometida a la voluntad de alguien o a su servicio. Y el siervo con C, por su parte, hace referencia a un animal. Entonces, hacemos la diferencia en eso. ¿Qué somos usted y yo? ¿Somos siervo con S o siervo con C? ¿Verdad? Entonces, ahí lo dejo yo a su interpretación. Tomando en cuenta de que de lo que está hablando
en este caso, la palabra de Dios en esta porción de Daniel es del siervo con S, está dando las características precisamente de estos personas que, repito, pertenecían a la realeza de Judá, y en ese sentido, pues, ¿verdad? Se hablaba de que esos hijos de Israel, ¿verdad? Eran del linaje real de esos príncipes, y decía, en primer lugar, que no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En el versículo 17 del mismo capítulo 1 dice la palabra de Dios: y a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En esa porción, mis hermanos, vemos, y lo que estoy tratando de exaltar precisamente, es ese perfil número 1 que ya tenían en su esencia estos jóvenes que habían sido seleccionados dentro de toda la cautividad para poder estar en la casa del rey. Y mi querido hermano y mi querida hermana, si usted es un hijo o es una hija de Dios, definitivamente usted tendrá este tipo de características, y que son no solamente codiciadas como un requisito para poder estar en la presencia de Dios, indiscutiblemente, es Él el quien nos lo provee. Y, mis hermanos, en el versículo 20 nos lo está diciendo muchísimo más amplio. Dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Sin embargo, si usted ve el versículo 17, la introducción de este pedacito de versículo dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Entonces, mi hermano y mi hermana, si usted en este momento puede con humildad, ¿verdad?, jactarse de que es inteligente y que es sabio, no es por usted, mi hermano, no es por mí. Es precisamente porque Dios así le ha placido, para podernos tener a su orden y su disposición, porque no se le olvide que definitivamente el siervo es una persona sometida a la voluntad de alguien o a su servicio. Y en este caso, espero que usted y yo estemos sometidos a Dios, definitivamente, porque es de eso de lo que se trata. Sin embargo, el tema de hoy, ¿verdad?, tiene precisamente un asidero en una situación que me llamó la atención. No era ese el tema que yo iba a abordar para ese día. Si era otro, obviamente lo vamos a abordar nuevamente, porque si ya el Señor va como reservando los temas que pues me pone a que pueda comentar en este espacio. Pero justo les comento que yo ya había elegido el tema para ese día, y al encontrar, ¿verdad?, en las búsquedas que uno hace en las diferentes páginas, me encontré con una situación, y habla, mis hermanos, de la enfermedad del siervo zombie. Repito una vez más, la enfermedad del siervo zombie. Y me llamó poderosamente la atención, indiscutiblemente, que esta enfermedad está hablando del animalito ese, ¿verdad?, que usted y yo conocemos como un venado o como un alce. Y pues ese sentido que me llamó la atención, porque resulta, mis hermanos, de que esa enfermedad en un momento determinado, ¿verdad?, no obstante de que hay pues ciertas comentarios que se argumenta de que son como noticias falsas, y que definitivamente pues no tiene realmente un asidero científico. Hay otras fuentes que también nos dice, pues, verdad, de que esta enfermedad realmente pues de alguna manera ha afectado
a la humanidad que está rodeada pues precisamente por estas especies, porque esa enfermedad que les da a esos animalitos trae consigo esas síntomas visibles de un deterioro físico y neurológico. Es decir, el animalito se va viendo afectado. Si usted tiene la oportunidad de poder entrar en una página de internet y buscar esta enfermedad, la enfermedad del ciervo zombie, obviamente va a encontrar todas estas características y va a ver de la manera en la que el ciervo con C, repito, ¿verdad? Va manifestando todo ese deterioro, repito, de una manera física y en una manera también neurológica, es decir, su sistema está afectado completamente, y esto se manifiesta de que ha sido causado por un agente infeccioso que produce daños irreparables al cerebro y obviamente al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces se dice en algunos casos que es una bacteria, en otros casos se ha dicho que es una proteína que es la que causa precisamente este desarrollo anormal, ¿verdad? Y degenerativo en estas especies, y eso no les permite que los animalitos tengan ese desarrollo normal y pues obviamente, ¿verdad?, finaliza con la muerte de esta especie. Los síntomas que aparecen en los animalitos que nosotros conocemos como ciervos y que son afectados precisamente por esta enfermedad del ciervo zombie son la pérdida de la masa corporal, es decir, su cuerpo se va consumiendo, hay debilidad, hay babeo, hay letargo, es decir, se vuelven más lentos, hay una pérdida del equilibrio que causa los tambaleos, hay una incapacidad de mantener erguida la cabeza, hay una mirada perdida. Y me llamó poderosamente la atención todas estas características que encontré cuando vi esta enfermedad. Obviamente sí, ¿verdad? Es preocupante ver a un animalito, y gracias a Dios por aquellas organizaciones que se ocupan de cuidar, ¿verdad?, estos animales. Bueno, principalmente quien los cuida es Dios, pero Él también, tal cual vemos nosotros acá, ¿verdad?, prepara a sus hijos, ¿verdad?, en conocimiento, en ciencia, para que puedan desarrollar todas las técnicas que puedan ayudar a estas especies, cuando es tiempo aún. Y repito, ¿verdad?, gracias a Dios que existen estas organizaciones que se ocupan del cuidado de todas estas especies para poderlas abordar, y no obstante hay algunas de las fuentes que manifiestan que ese daño es irreversible. Eso quiere decir que ya no pueden volver a su estado normal en el que aparentemente estaban al momento en el que fueron contaminados, ya sea por la proteína o ya sea por el virus, que es algo que definitivamente les corresponde, valga la redundancia, definir al sector profesional correspondiente, científicamente hablando. Y mis hermanos, llama poderosamente la atención porque, repito, entre ciervo con S y ciervo con C solamente es una letra la que genera la diferencia y la función, en el sentido de que el ciervo con S es un ser humano y el ciervo con C es un animalito. Pero, mis hermanos, cuando usted empieza, y voy a repetir nuevamente, a ver esos síntomas que identifican precisamente el perfil de esa denominada enfermedad ciervo zombie, y habla de la pérdida de la masa corporal, es decir, ya no hay fuerza, ya hay debilitamiento totalmente. No tengo el virus, ¿verdad? Ni tampoco la proteína, no, para nada. Pero voy a abordarlo desde este punto, porque antes de iniciar a poder hablar en este audio, le dije al Señor,
que principalmente estaba hablándome a mí mismo, ¿verdad? Se oye egoísta, se oye como no ético, pero me estoy hablando a mí mismo, ¿verdad? Yo he comentado en otras ocasiones, este es un monólogo y donde yo estoy simple y sencillamente usando esta opción para poder en voz alta retroalimentarme de lo que Dios precisamente quiere de mi persona. Y cuando me refiero a mi persona también encajo precisamente en ese perfil de siervo que lo vamos a ver. Me llamó poderosamente la atención porque era uno de los temas que antes, cuando se desarrollaban las capacitaciones, se desarrollaba el tema del perfil del siervo de Dios. Y vamos a tocar así, pues si el tempito me da, algunas de las cositas que realmente pues identifican a un siervo de Dios. Y en ese sentido, repito una vez más, hay una pérdida de masa corporal que genera debilidad, que le da babeo, ¿verdad? Es decir, se le sale ya no es la saliva normal, sino que es algo hasta viscoso lo que sale, ¿verdad? Hay un letargo, hay movimientos más torpes, hay una pérdida del equilibrio que causa tambaleos, la incapacidad de mantener erguida su cabeza y la mirada perdida, mis hermanos. Entonces, si traemos todos estos síntomas al siervo con S, muchos de nosotros hemos tenido la pérdida de la masa corporal, muchos de nosotros estamos en una debilidad, muchos estamos babeando, muchos hemos incurrido en letargo, a muchos ya se nos nota la pérdida del equilibrio en la vida espiritual, obviamente. Ya no tenemos la capacidad de mantener erguida la cabeza, no con orgullo morboso, sino que hablo de ese orgullo que podría generar el ser un hijo de Dios sin caer en la soberbia y la arrogancia, sino en esa naturaleza espiritual que nos debe de conducir precisamente a mantenernos, pero no para poder pisotear a otros, sino que para poder tener esa identidad, nosotros agradecidos porque somos hijos de Dios. Es a eso a lo que me refiero. Ya esa capacidad de mantener erguida esa cabeza la hemos perdido muchos de nosotros. Y habla también de que el animalito se ha mantenido con la mirada perdida como uno de los síntomas que aparecen precisamente al entrar en contacto físico con estas priones o proteínas que son las que afectan, o el virus, de conformidad a cómo lo puedan apreciar los científicos. En ese sentido, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, no obstante que lo he repetido ya en 3 ocasiones, estamos con esos síntomas, pero no solamente con los síntomas, sino que estamos también transmitiendo esa enfermedad a otros siervos que están alrededor de nosotros? Estamos siendo contaminantes con las cosas, mis hermanos, que definitivamente nos están llevando precisamente a perder el enfoque de lo que es verdaderamente un siervo de Dios. Un siervo de Dios que no está contaminado, mi hermano, es un siervo consciente de la gracia recibida. Usted y yo debemos de estar conscientes de eso, mis hermanos, de por qué estamos parados en este día. ¿Quién nos sostiene? Nos sostiene el que sostiene el mundo, definitivamente. El siervo de Dios, mis hermanos, es honesto y es fiel a la palabra. Y con esto, mis hermanos, también quiero hacer una aclaración, porque muchas veces nosotros tergiversamos absolutamente todo. Fíjese bien, es honesto y fiel a la palabra. Cuando se habla de que es honesto, en primer lugar, debe de ser honesto con uno mismo. Yo debo de ser honesto conmigo mismo. Usted debe de ser honesto con usted mismo. Debemos de ser honestos con Dios, porque el que pesa los corazones es Él, y Él conoce perfectamente. He reiterado últimamente ese tema. Conoce perfectamente cada intento de los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y en ese sentido, mis hermanos, cuando nosotros tomamos ese banderín de la honestidad
estoy reservándome un testimonio porque sé que el Señor se va a glorificar en mi vida, pero tiene que ver con esto, con el tema de la honestidad. Y levantaré ese banderín, tal cual lo he hecho hasta este momento en esta situación de la que voy a testificar a futuro, mis hermanos. Créame, lo que te genera paz, te retribuye una tranquilidad tan grande, pero tan grande, y que no obstante sabemos que vienen consecuencias que para el mundo son graves. Cuando tú estás confiado en Dios, definitivamente nada de eso te va a volver movible. Te volverás inconmovible, te vas a volver inquebrantable, porque tú has tomado la bandera de la honestidad y has decidido serle fiel a la palabra de Dios. Y serle fiel a la palabra de Dios, mis hermanos, ya salgámonos, ¿verdad?, del pecadito que todos nos conocemos, ¿verdad? Sino que para todos, de la A a la Z, de la A a la Z, en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, nosotros debemos de ser fiel a esa bendita palabra. El siervo de Dios es cristocéntrico en su servicio. No mira ni a la izquierda ni a la derecha. Es su blanco perfecto nuestro Señor Jesús, tal cual lo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese siervo que verdaderamente está dentro del perfil de lo que Dios quiere es cristocéntrico en su servicio, mi hermano. Y un siervo de Dios se gloria solamente en el poder de Dios. Solamente en el poder de Dios. Si usted y yo, mis hermanos, nos estamos gloriando en, entre comillas, nuestra fuerza, entre comillas, en nuestra sabiduría, entre comillas, en nuestra conocimiento, en lo que sea, en su destreza, mi hermano, definitivamente usted y yo estamos fuera totalmente de este perfil, porque el siervo de Dios se gloria solamente en el poder de Dios. Y entonces, mis hermanos, ¿verdad? Si nosotros estamos dentro de este pequeño perfil que acabo de describir, mis hermanos, conscientes de la gracia recibida, de la honestidad y fidelidad a la palabra, de ser cristocéntricos en nuestro servicio y de gloriarnos en el poder de Dios, mis hermanos, definitivamente no podremos estar hablando de los síntomas y la transmisión de un siervo que ha perdido su fuerza, que se ha vuelto débil, que está babeando, que está aletargado, que ha perdido el equilibrio, que tiene incapacidad de mantener esa bandera de gloria y victoria en el Señor, y su mirada está perdida. Como yo me muevo en un círculo de pseudo servidores, definitivamente me doy cuenta de una gran cantidad de cosas. Y habemos dentro de nosotros muchos siervos con S que también hemos sido afectados con el virus o con la proteína que afecta precisamente al siervo con C. Y cuando habla, mis hermanos, en ese último síntoma de esa mirada perdida, usted se encontrará dentro de este círculo en el que yo me muevo y del que yo doy fe por estar en él, a siervos que definitivamente su mirada no está puesta en Jesús. Su mirada está puesta en cualquier otra cosa. Esa mirada está perdida. Sin embargo, para el día de hoy, mis hermanos y hermanas, siervos y siervas con S, quiero decirte una buena nueva, porque la palabra de Dios son las buenas nuevas. Y esa buena nueva es, mi querido hermano y mi querida hermana, que si la ciencia no ha encontrado una cura y que reconoce todos esos síntomas de transmisión en el ciervo con C, es decir, en el animalito, en el venadito o en el alce, y que manifiesta que esos efectos son irreversibles y que definitivamente un animalito que ha sido afectado con esta situación no puede volver a la normalidad. En Cristo sí tenemos esa oportunidad, los siervos con S.
Si usted y yo hoy decidimos, mis hermanos, partir como el día cero para poder enrumbarnos precisamente a mantener toda esa integridad de la que hemos hablado, en el sentido de ese perfil, mínimo perfil, porque hay unas grandes cantidades en cuanto a lo que es el perfil del siervo de Dios, ¿verdad? Porque una de sus características que va a abrazar esa conciencia de la gracia, esa honestidad y fidelidad a la palabra, el ser cristocéntricos en nuestro servicio y que nos glorifiquemos en el poder de Dios, es la obediencia a su bendita palabra. No a nuestro pastor, no a nuestros líderes, no absolutamente, es a su palabra. Cuando nosotros filtramos el decir de las personas que ostentan autoridad en una iglesia a través de la palabra, y esto realmente hace el match y hace esa compatibilidad, entonces caminemos, mis hermanos, caminemos y caminemos. Encontraremos situaciones borrascosas, encontraremos caminos empinados, encontraremos situaciones que probablemente van a ser resecas espiritualmente hablando, encontraremos conflictos, encontraremos, como dije la vez pasada, pruebas, encontraremos consecuencias muchas veces de decisiones equivocadas, pero definitivamente de que vamos a llegar a la meta, vamos a llegar. ¿Y cuál es la meta que usted y yo tenemos? Llegar a ser un varón de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto le haya servido ese día, o el día de mañana, o pasado mañana, la próxima semana, los próximos 15 días, el próximo mes, en el resto del año, el próximo año, o cuando Dios considere que usted, al igual que yo lo necesitaba, expresar de la manera en la que lo estoy expresando, le lleve un poquito de alimento y usted haga sus propias conclusiones, porque de eso se trata este espacio, de que usted ser llevado a la palabra de Dios y que usted haga sus propias conclusiones, y que de esas conclusiones, que sean a la luz del Espíritu Santo, nos lleve verdaderamente a tener una vida transformada, regenerada y con probabilidad de encaminarnos nuevamente a ese perfil que nos lleve a tener esa conciencia de la gracia, a la honestidad, a la fidelidad a la palabra, a ser cristocéntricos en todo nuestro hacer y atribuirle la gloria y la honra a nuestro bendito Padre Celestial. Que se la pase súper bonito. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.